Esta semana vamos a tener digamos en el día de hoy, la conferencia sobre periodismo y libertad de prensa, el Centro de Comunicación Jesús Hermida como referente en España. La conferencia está impartida por nuestro amigo y compañero Rafael José Terán Jiménez Cisneros, presidente de la Asociación de Prensa de Huelva. Rafael es un periodista que nace en Sevilla en el año 51, está licenciado en Ciencias de la Información, rama de Periodismo por la Universidad Hispalense, estudió también Ingeniería Técnica Industrial Química, hizo numerosos cursos de especialización profesional impartidos por el Instituto Oficial de Radio y Televisión en Madrid. Es colaborador honorario de la Universidad de Sevilla por el Departamento de Filosofía del Derecho, Moral y Política de la Facultad de Ciencia e Información desde el año 97 y por el Departamento de Metafísica y Corrientes Actuales de la Filosofía, Ética, Filosofía Política de la Facultad de Filosofía desde el año 2000. Es director y profesor de cursos de organización en la Universidad Internacional de Andalucía, con sede en La Rábida y en la Facultad de Comunicación de Sevilla. Es autor de diversos libros, igualmente de muchas comunicaciones. Ha sido fundador de Periodistas, de la que fue miembro de la Junta Directiva del 81 al 89 y vicepresidente de la Unión de Periodistas de Andalucía del 83 al 88 y presidente de la Unión de Periodistas de Huelva del 83 al 87 y del 87 al 91. Es fundador de un conjunto de instituciones que no las vamos a mencionar todas, porque si no esto sería interminable, ¿no? Ha desarrollado la actividad profesional como periodista desde el año 67, trabajando en los medios de comunicación de Radio Sevilla, en la cadena SER, en el Correo de Andalucía, en Radio Juventud de Huelva, en Radio Cadena Española, en ABC, en la Agencia EFE, Diario 16, Radio Nacional de España, redactor y editor entre 1988 y 1998. Jefe de informativo desde el año 98 al 2001. En Televisión Española y después también ha sido redactor y delegado de Huelva desde abril de 2001 hasta abril del 2007. Ha sido jefe de gabinete de prensa de la Diputación Provincial de Huelva del 79 al 83, donde tuve el honor de conocerlo y tratarlo muy de cerca. Yo estaba en el ayuntamiento, no estaba en la Diputación. Pero sí, los presidentes de la Diputación, Jaime Madruga, que está aquí, y Emiliano San Escalera, pues me facilitaron la labor de conocerlo muy estrechamente. También es colaborador de varias publicaciones y emisiones de radio y televisión. Ha obtenido varios premios, entre ellos el Martín Alonso Pinzón y a los valores constitucionales en el 2008, el premio del 3 de marzo, medalla de la Villa del Jaraque, premio de periodismo de la ciudad de Huelva en el año 99, premio de periodismo en el 5º centenario en el año 84, segundo premio nacional de periodismo del Día del Mar del año 80, director y ponente, conferenciante en cursos, seminarios, congresos y jornadas, ponente y miembro del comité organizador y comité científico del primer Congreso Internacional de Ética y Comunicación en el año 2012, el primer Congreso Internacional de Comunicación y Género en Sevilla en 2012, en el segundo Congreso Internacional sobre Ética y Comunicación en Sevilla en 2013, en el cuarto Internacional de la Conferencia de la Ética en Sevilla en 2017, miembro fundador del Festival Internacional de Fotografía Latitudes 21 de Huelva, director del Encuentro Iberoamericano de Prensa, celebrado anualmente desde 2013 en Huelva, Cádiz y Sevilla, promotor del Centro de Comunicación Jesús Hermida, inaugurado en Huelva, y miembro del equipo redactor del Plan Estratégico de Huelva, rama de Cultura, elaborado por la Universidad de Huelva. Yo, como os he dicho, conocí a Rafael en esa época. Ha sido un hombre, digamos, que fue dentro de la provincia un factor clave en la transición. Ha sido un hombre moderado, ha tenido siempre la virtud de escuchar, cosa que no es muy común, y es difícil de ver en él algo que sea tendencioso. Es decir, tiene el gran sentido del equilibrio,
de saber estar siempre y de alguna forma favorecer siempre a los demás. Yo, digamos, pues me siento muy satisfecho y muy orgulloso de que hoy nos dé esta conferencia y insistir y resaltar la gran labor que ha hecho para que hoy esté abierto el Centro de Comunicaciones Jesús Hermida. Rafael, yo creo que Huelva nunca podrá reconocerte el inmenso trabajo que has hecho y que ahí está la obra de él. Y si alguien no lo conoce, pues yo le invito a que vaya, porque desde luego ha hecho un trabajo espléndido y maravilloso. Don Rafael tiene la palabra. Muchas gracias, Manolo. Bueno, a mí me da bastante pudor escuchar cuando hablan de mí, ¿no? Porque, bueno, a la última hora lo resumo en que los años han pasado, están pasando, y la verdad es que he estado poco quieto. Y eso es evidente, ¿no? Me he movido bastante y ahora tendré que ir moviéndome cada vez menos. Pero bueno, no me veo tampoco muy parado. Y esta tarde, pues, vamos a venir a hablar de un tema que yo creo que trasciende bastante del ámbito de nuestra provincia, ¿no? Porque supone plantear una cuestión que no solo atañe a nuestra propia manera de relacionarnos y de disponer de recursos y herramientas que garanticen algo tan importante como es el libre ejercicio de nuestros derechos constitucionales, sino también porque creo que afecta directamente a la manera en que nosotros podemos acceder a algo tan importante como es el conocer qué nos pasa, saber cuáles son nuestros acontecimientos y, por tanto, es ejercer el derecho a estar informados. Parece fácil, parece obvio, pero sin embargo yo esta tarde voy a plantear una serie de cuestiones para algunos descubrir algunos aspectos que no conocen y para otros reflexionar sobre este contenido. En los próximos minutos pues vamos a debatir sobre periodismo y libertad de prensa. Y voy a tratar de contarles las razones por las que en este ámbito el Centro de la Comunicación Jesús Hermida es un proyecto que abrió las puertas en nuestra capital a finales de marzo, fue exactamente el día 27, promovido por la Asociación de la Prensa y desarrollado conjuntamente con el Ayuntamiento de nuestra capital, con la colaboración de Radio Televisión Española, Antena 3 y sobre todo la familia de Jesús Hermida, pues puede ser considerado como un referente en España. Y aunque pueda parecer innecesario, yo quiero en principio recordarles que la libertad de expresión es un derecho fundamental de las personas que está incluido en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, aprobado por la ONU en París en 1948. Y también está en las constituciones de los llamados Estados democráticos. La libertad de expresión es esencial para el descubrimiento de la verdad, para ayudarnos a saber qué ideas son verdaderas, falsas o relativas. Y nunca debe ser objeto de censura previa, y no se puede impedir que una persona se exprese, pero el derecho a la libertad de expresión no es absoluto y tiene sus límites, lógicamente. Las injurias, las calumnias, el derecho al honor, a la propia imagen, a la intimidad. La libertad de expresión. La libertad de expresión está directamente vinculada a la libertad de prensa. Así es y así debe ser. Y con ello se garantiza la posibilidad de transmitir información a través de los medios de comunicación social, en teoría, sin que el Estado o los gobiernos puedan ejercer un control sobre su emisión. Y estoy hablando de los conceptos. El periodismo en realidad es un servicio público, cuyo fin esencial es contar a los ciudadanos lo que ocurre a los ciudadanos. No tiene otra misión. Ese es el periodismo. Por tanto, ser periodista, ¿qué es? Pues ser simplemente un profesional que como tal tiene como verdadero jefe al ciudadano, no a la empresa. La empresa obtiene beneficio por su trabajo, pero su jefe es el ciudadano. Y entonces lo que tiene que hacer es contar lo que pasa en el entorno social donde vive. Y en el caso de España también cumple un mandato dado directamente por la Constitución, que en su artículo 20 consagra el derecho a la libertad de expresión y encarga a los periodistas que lo hagan cumplir. Esta es la teoría, como yo digo, la base legislativa, pero la realidad creo que todos tenemos esa sensación, parece ser otra. Incluso yo estoy seguro de que algunos de ustedes me están escuchando y piensan que la libertad de expresión y con ella la libertad de prensa pues no existen. El periodismo es una profesión que históricamente ha provocado a partes iguales unos sentimientos de admiración y de rechazo entre los ciudadanos. Para uno el periodismo es un paradigma de aventura, cercanía al poder, protagonismo social, popularidad. Para otros está relacionado directamente con la manipulación, la sumisión al poder, la frivolidad, el sensacionalismo, la falta de rigor. Si se quiere, puede ser todo eso, pero si lo es, yo tengo que decir que lo es excepcionalmente.
A ninguno de nosotros se escapa el hecho de que desde hace algunos años vivimos en una sociedad multimedia, en la que los soportes digitales se han hecho imprescindibles para nuestra actividad y para la vida de millones de personas, porque con ellos, de una manera más o menos consciente, estamos recibiendo una cantidad apabullante de información ante la que estamos reaccionando de una manera posiblemente poco adecuada. Y de eso yo quiero hablar esta tarde. Las empresas informativas hoy son empresas multimedia. Su futuro está en Internet, no está en otro sitio. La prensa prácticamente ya no se vende en los kioscos. ¿Para qué cargar con el papel si podemos verlo en el móvil? ¿Recuerdan lo que era un transistor? Hoy la radio se escucha en el móvil. ¿Y recuerdan también las prisas por llegar a casa para ver un programa en la televisión? Porque si no nos lo perdíamos, o ver una película que nos interesaba, pues hoy también la televisión está en el móvil. Por tanto, todo ha cambiado. Esta es la nueva realidad. La tecnología digital nos está organizando la vida, nos está cambiando los hábitos de consumo y nos comunica. Y digo nos comunica, pero yo me pregunto, ¿también nos informa? Vamos a hablar de ello. ¿Creen ustedes que somos verdaderamente libres al decidir sobre qué información consumimos? Las empresas informativas se están convirtiendo en empresas de publicidad encubierta al servicio de los productos que exige el mercado y se corre el riesgo de que estén convirtiendo la información en una mera mercancía. Una tarea que, según un catedrático, Manuel Núñez Encabo, que es el padre del Código Deontológico de los Periodistas Europeos y el padre del Código Deontológico de los Periodistas Españoles, dice que los periodistas en este ambiente ya no se necesitan e incluso son un estorbo a estas alturas. El periodismo es una profesión que ejercen periodistas, que en su mayor parte son personas anónimas, sin ningún protagonismo ni ganas de tenerlo, mal pagados, con un trabajo precario y cuya proximidad al poder es posiblemente tener que oír cada día lo que cuentan para tratar de llevar a los lectores de sus respectivos medios la cuota de actualidad que corresponde. Ser periodista no es vivir en un mundo de oropeles, ni de farándula, ni de privilegios. Esta es una profesión que está cargada de contradicciones, que desarrollan profesionales que cada día se ven sometidos a unas rutinas muy alejadas del brillo que algunos le atribuyen y que cada año reconozco que muchos jóvenes que llegan a las facultades sueñan con ser émulos de Iñaki Gabilondo, de Ana Pastor, de Pepa Bueno, de Robert Capa e incluso de Jorge Javier Vázquez, que ni es periodista ni hace periodismo. O de cualquier otro tertuliano o tertuliana que sale en la televisión, que aunque sean licenciados o periodistas, cuando están como tertulianos actuando, no son periodistas, son comunicadores que se dedican a distraernos. Así que los que llegan a las facultades soñando con todo esto se dan en la cara con otra realidad. Y es que el periodismo pasa hoy por una grave crisis de identidad, yo no lo puedo negar. Está provocada desde hace ya más de 2 décadas, no es nueva, sobre todo por la precariedad laboral, que condiciona cada vez más el libre ejercicio de esta profesión y con ello la libertad de información y la libertad de expresión. La presión de empresas editoriales, de los poderes económicos, de los poderes políticos, se está dejando notar demasiado ante unos profesionales que viven acobardados ante el miedo evidente a perder el trabajo. Y esta es una realidad. Según el último informe de la profesión periodística en España, en el año 2018, la cifra de paro entre los periodistas registrados en el Servicio de Empleo Público Estatal se ha reducido un 4,3%. Hay algo más de 6.800 inscritos en el paro, frente a los más de 10.000 desempleados que había en el SEPE hace 5 años. Dice, bueno, hemos mejorado algo. Bueno, en el curso pasado la oferta de las universidades españolas públicas y privadas era en periodismo de 66 grados y 83 títulos, tanto para periodismo e información, en 43 facultades. Y aunque el número de licenciados va descendiendo poco a poco, tengo que decir que hace un año salieron de estas facultades casi 3.500 graduados en periodismo y 2.800 en técnicas audiovisuales. Por tanto, si tenemos en cuenta que el número de periodistas que están contratados por los principales medios de comunicación en España ronda aproximadamente los 10.000, es matemáticamente evidente que, como alerta Victoria Prego, que hasta hace unos días ha sido presidenta de la Asociación de la Prensa de Madrid, la mayor parte de estos nuevos titulados que salen de las facultades no podrá encontrar trabajo en un medio de comunicación y tendrá que buscárselo en otro sector. Muchos de ellos se presentan a oposiciones de magisterio o de la administración, incluso de auxiliares administrativos.
La crisis del sector audiovisual, el impacto de la revolución tecnológica y los bajos índices de lectura en España son algunos de los factores que están influyendo en una situación en la que no solo están en peligro puestos de trabajo, sino también la garantía de un derecho fundamental de los ciudadanos, como es el derecho a estar informados libremente de lo que pasa. En este escenario, pues el Centro de la Comunicación Jesús Hermida ha sido creado en Huelva. Este es un espacio con fines museísticos, didácticos, docentes y de investigación. Es el único que tenemos en España de estas características y tiene como objetivo ayudarnos a conocer, a entender la función que tienen los medios de comunicación, teniendo como hilo conductor la figura de Jesús Hermida, al cual yo creo que también hay que hacerle justicia. Nacido en Huelva, es uno de los más importantes periodistas y comunicadores que tenemos en el mundo del periodismo de habla hispana, no solo en España. Y solo nos consta que haya otros 2 espacios dedicados a la comunicación en Europa. Uno está en Zúrich y otro está en Düsseldorf. Desde que abrió su puerta al Centro de la Comunicación ya ha sido visitado por unas 3.000 personas, poquito más, tanto de Huelva como del resto de España y del extranjero. Y también han sido muchos los grupos de alumnos de centros escolares y de colectivos ciudadanos que se han acercado a conocerlo, a conocer sus instalaciones y sobre todo a participar de las actividades divulgativas, formativas y culturales que hemos organizado, porque también el Centro de la Comunicación es un espacio cultural a disposición de Huelva. Para que ustedes, si no han acercado a visitarlo, puedan conocerlo algo, yo les voy a mostrar, si puedo y me deja la tecnología, les voy a mostrar un vídeo sobre cómo es al menos el Centro de la Comunicación. No tenemos sonido, es otro de los problemas que nos conté esta tarde con esto. Tiene salida de acerca del tuyo. Pero es que no se escucha. Pero ahí tampoco. No. Lo que no tiene salida. No tiene el vídeo, no tiene. Si no sería. Sí. Pero bueno, da igual. Sí. Este es el edificio del Centro de la Comunicación Jesús Hermida. Por si no lo saben, está justo en la rotonda detrás de la antigua estación de Sevilla y el colegio de ferroviarios. Aquí tenemos mucho trabajo por hacer, tanto para acercar a todo a la realidad de los medios de comunicación como para dar a conocer la verdadera dimensión de la figura profesional y humana de Jesús Hermida. Además de mostrar documentos y objetos, tenemos aproximadamente unas 3.000 fotografías y cientos de documentos que pongan de manifiesto el protagonismo que Huelva ha tenido no solo en la vida de Jesús Hermida, sino también en la historia de la comunicación en España. Y de esto tampoco somos conscientes. Aquí reivindicamos también la libertad de expresión. En el centro es uno de nuestros empeños. Huelva también ha tenido un especial protagonismo en ella. Por si no lo saben, en esta ciudad nació un hombre llamado José Isidoro Morales. Él es un intelectual de la Ilustración, es padre de la matemática electoral y redactor del informe que dio lugar a que la Constitución de Cádiz, la PEPA de 1812, estableciera entonces la llamada libertad de imprenta. Gracias a la tarea que él realizó, quedó reflejado en la PEPA, en la Constitución de 1812, en su artículo 371, la libertad de imprenta, que hoy es la libertad de expresión. Decía literalmente: todos los españoles tienen libertad de escribir, imprimir y publicar sus ideas políticas sin necesidad de licencia, revisión o aprobación alguna anterior a la publicación, bajo las restricciones y responsabilidades que establece la ley. Esta es la primera Constitución en el mundo que incluye un artículo dedicado a la libertad de expresión. En el centro de la comunicación, entre otros objetos y documentos, pues ustedes pueden contemplar la copia en facsímil del informe que hizo José Isidoro Morales, también del decreto que aprobaron en 1810 las Cortes de Cádiz, que se reunieron en San Fernando, y por supuesto un facsímil de la PEPA, de la Constitución de 1812, donde también se recoge este artículo. Y todo es gracias a la labor que un investigador de Huelva, como Manuel José de Lara, ha realizado para reivindicar y rescatar la figura de José Isidoro Morales, del que hasta hace apenas 2 años no sabíamos nada. Hoy, José Isidoro Morales tiene un maxiolario en la universidad con su nombre. Sabemos dónde nació en la calle Rico 18,
En la puerta de su casa hemos colocado un tótem con un código QR donde ustedes pueden, con el móvil, leer su biografía y, por supuesto, estamos reivindicando su figura a nivel nacional. También tiene una calle, detrás de la universidad, la calle que da acceso a Carrefour y al Leroy Merlin. Gracias, el tótem que está recordando la figura de José Isidoro Morales está allí colocado en nombre del Ayuntamiento y de todos los periodistas españoles. La libertad de expresión y con ella la libertad de prensa es un derecho constitucional que desde la Constitución, como yo digo, la de Cádiz, consagra el derecho de todos los ciudadanos a expresar libremente sus ideas sin ningún tipo de censura. Y también esto ha sido ratificado en el artículo 20 de nuestra Constitución en 1978 y por eso la reivindicación de la libertad de expresión tiene un lugar y espacio destacado en el centro de la comunicación. Y no solo porque es un propósito irrenunciable de los periodistas, sino también porque a estas alturas del siglo XXI, pues no puedo negar que pasados los años, quienes hemos vivido el tránsito de una dictadura a una democracia, pues tenemos una cierta sensación de que no hemos sabido contar con la didáctica veracidad suficiente como para que se valore de verdad, en su justa medida, qué es esto de la libertad. Y no hemos logrado que las nuevas generaciones, yo lo reconozco, creo que no lo hemos logrado, entiendan que el camino de la democracia y de la libertad de expresión es tarea de todos, no solo de los políticos, de los periodistas, esto es tarea de todos. Y ahora resulta que entre unos y otros, pues, pienso y lo reflexiono, que quizás estamos dando lugar a que el artículo 371 de la PEPA y el artículo 20 de nuestra Constitución, pues parezcan unas meras utopías irrealizables. Por eso, a todos los que nos vienen a visitar al Centro de la Comunicación, nosotros les explicamos la importancia que para todos los ciudadanos tiene la defensa de un derecho fundamental que apenas son unas líneas en un amplio texto constitucional. Otro de los empeños que tenemos en el Centro de la Comunicación Jesús Hermida es hacer toda la didáctica necesaria para que ante el creciente impacto de las tecnologías digitales en la manera en que los ciudadanos, como accedemos a la información, sepamos distinguir la diferencia entre medios de comunicación y herramientas de comunicación. No son lo mismo. Herramientas de comunicación son Facebook, Twitter, Instagram. Sirven para que podamos comunicarnos, pero no son medios de comunicación, no informan, no se fíen, no se fíen. Por tanto, insisto, son herramientas para comunicarnos, pero no medios para informarnos. Yo les voy a mostrar un gráfico. Este es el consumo que ha habido de los medios de comunicación en el año 2017, que es el último dato que tenemos, según el informe anual de la profesión periodística. Ahí pueden ustedes ver cómo la población total de España se comunica por Internet en un 26%, en un 48% por televisión, a continuación por la radio y en un porcentaje muy pequeño, apenas el 3%, por diarios y revistas. Este es el dato, ante una población que consume unos 400, casi 500 minutos de acceso a los medios de comunicación por distintas herramientas. Pero si ustedes ven los menores de 35 años, es lo que les quiero llamar la atención, el 43%, no el 26% de ellos se comunican por Internet, se informan por Internet. Y el 36%, menos de lo que hace la población media, lo hace por televisión. Por tanto, les quiero llamar la atención sobre la importancia y la influencia que tiene Internet hoy en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar, en nuestra forma de decidir. Según el último informe que se hizo, estos son los datos. Y son para tener en cuenta. Iñaki Gabilondo, en su investidura como doctor honoris causa de la Universidad de Sevilla hace poco más de un mes, aseguraba que, a pesar del impacto de las herramientas digitales en la forma de comunicarnos, no nos está ocurriendo nada que no haya ocurrido antes, sino que simplemente, y nada más, lo nuevo es la velocidad en que se están produciendo los cambios, su programación universal y los crecimientos exponenciales. Y apostaba porque las empresas de la comunicación y el periodismo vayan de la mano para recuperar el pulso de la función social y de servicio público que tienen que tener los medios de comunicación, que deben de prestar siendo garantes de la libertad de expresión.
La presión de las redes es tal que creemos estar informados cuando solo estamos comunicados. Hay otro gráfico. Entre los años 2013 y 2017, el consumo de medios por tiempo medido en minutos supuso un incremento de hasta más de un 130% de Internet. Este es el consumo de Internet. Crece exponencialmente y no deja de crecer. ¿Esto qué ha hecho? Pues que casi el 93% de los ciudadanos se informen por Internet. La radio sigue siendo el segundo gran medio para comunicarnos y a continuación pues tenemos la televisión. Pero vean la importancia que tiene Internet. Por el móvil nos entra a borbotones una avalancha de datos y contenidos que somos incapaces de asimilar. Por lo que parece demostrado que, aunque parezca increíble, mientras más nivel de información tenemos a nuestra disposición, más desinformados estamos. No profundizamos en nada. Apenas vemos los titulares de los periódicos. Nos conformamos con unas cuantas líneas y ya creemos que lo sabemos todo. No somos capaces de absorber la cantidad de información que nos llega. Por tanto, no estamos adecuadamente informados. Y si asumiéramos todo lo que nos llega, tendríamos que ser unos pozos de cultura absolutamente importantes y no lo somos. No lo somos. ¿Quién de ustedes se ha leído 10 páginas de algún documento en los últimos meses? ¿Quién se ha leído una información completa de un periódico? Yo creo que muy pocos. Y con este panorama, pues, hay que preguntarse no solo qué va a pasar, sino qué vamos a hacer, porque esto es tarea de todos. La creciente influencia de las llamadas de las redes ha llevado también a la creciente influencia de las llamadas fake news. Yo no soporto esta palabra, porque fake news, si ustedes se meten en Wikipedia, dice subgénero del periodismo. Si traducimos fake news son noticias falsas. Es mentira. ¿De cuándo la mentira ha sido un subgénero del periodismo? ¿De cuándo mentir es una forma de informar? Y esto es lo que está ocurriendo ahora. Las fake news y los bulos e informaciones con la apariencia de noticias verdaderas son una auténtica agresión que preocupa y mucho a bastantes profesionales y empresas de comunicación que todavía conservan el compromiso con la libertad de expresión, otros no lo conservan. Y se ha responsabilizado en buena medida de esta situación a las grandes plataformas. Google, Instagram, Facebook, Twitter, porque han sido inicialmente bastante indiferentes a la aparición de esta moda y a la proliferación de peligrosas mentiras y bulos que circulan por las plataformas digitales y por las redes sociales y que está suponiendo también que las propias empresas de la comunicación se presten a ello. Hay empresas que están participando de estas campañas, de esta operación. Y por tanto se está poniendo en evidencia la falta de independencia personal y profesional que provoca una falta de rigor y de neutralidad exigible en el ejercicio de la profesión periodística. Yo les querría haber puesto un vídeo de Jesús Hermida, pero como no tengo sonido, no puede ser. Yo les invito a que vengan al Centro de la Comunicación a verlo. Por eso un vídeo de apenas 6 minutos que Jesús Hermida nos grabó cuando celebramos el centenario de la Asociación de la Prensa en 2010. Yo hablaba mucho con Jesús y le dije, Jesús, quiero que vengas a celebrar nuestro centenario. La Asociación de la Prensa es de las asociaciones más antiguas aquí en Huelva. Y dijo en principio que sí, después dice, voy a estar pero no voy a poder ir. Y ya empecé, le dije, bueno, Jesús, ya está con tus cosas, porque él era muy especial. No te preocupes que voy a estar. Y entonces nos mandó un vídeo de poco más de 6 minutos donde él nos hacía un retrato magnífico de su vida, su profesión, su opinión sobre la profesión periodística y sobre todo su sentimiento hacia Huelva. Es un vídeo que para nosotros nos parece tan importante para conocerlo y para entender en el terreno que estamos pisando, que a todas las visitas que llegan al Centro de la Comunicación se lo proyectamos en cuanto llegan. Queremos que si no ven ese vídeo no van a entender lo que hay dentro. En primer lugar, Jesús Hermida nos cuenta que él empezó en la comunicación en Huelva, diciendo una sola palabra en Radio Nacional de España, resurgir. Decía, aquello me sonó como un discurso. Para mí fue enorme, la primera vez que yo hacía algo en un medio de comunicación. Dice, para mí fue muy enorme y muy importante también cuando yo aparecí en el diario Diel y escribí mi primer artículo, cuando yo soñaba con todo aquello cuando estaba en la barbería leyendo el periódico, ¿no? Él empezó en Huelva en el periodismo. No pensaba dedicarse al periodismo, él pensaba a lo mejor dedicarse a la mar, pero su padre le decía, dedícate a cualquier cosa menos a la mar. Su padre murió en la mar, desapareció, y eso a Jesús le afectó bastante. Un día él iba por las tardes a buscarlo en muelle y un día llegó y su padre no volvió.
Es curioso porque entre la gente que nos viene al centro de la comunicación hay gente que lo ha conocido, que ha vivido con él, y hay un señor, se llama Guillermo, que es adorable, tiene 91 años, tiene una memoria magnífica, y su madre ayudó a la Madre Jesús Hermida a darle a luz. Y eran vecinos, y además era compañero del barco del padre Jesús Hermida. Y de vez en cuando va yo le grabo sus cosas para que me las cuente, y poco a poco vamos reconstruyendo la historia de Jesús Hermida. Nos han llegado otra gente. Una persona nos llegó hace un día, nos trajo una carta de Jesús Hermida, un año después de morir su madre, agradeciéndole al médico que le había atendido, el servicio que le había prestado y el cariño con que le había tratado. Jesús Hermida estaba en Estados Unidos, no pudo venir a ver a su madre. No pudo venir al sepelio de su madre, y eso le hizo también bastante daño. Y se empeñó en buscar a este médico para agradecérselo, y tardó un año en conseguir su dirección, y lo hizo. Es parte de lo que nos va llegando al centro de la comunicación. Estamos recuperando la memoria de un hombre que en Huelva, pues muy poco conocido, a pesar de que presumía siempre muchísimo de Huelva. Él me decía, Rafael, yo quiero ir a Huelva, quiero morir allí, quiero volver, pero a última hora el destino hizo que se nos fuera en apenas 3 días y la muerte le sorprendiera mucho antes. Después de aquello, su familia me llamó y me dijo, Rafael, yo sé que Jesús hablaba mucho contigo de poner en Huelva. Al principio pensábamos en un museo de la comunicación. Creíamos que había que contar la comunicación, que era necesario que la gente entendiera qué es esto de la comunicación, porque estaba perdiendo sentido el periodismo y por tanto se le estaba perdiendo el respeto. Y la gente no entendía qué utilidad tenía el periodismo. Nos consideraban el enemigo. Hemos llegado a ser la segunda profesión más impopular para los españoles después de los jueces. Es preocupante, pero ha sido así. Ahora no está siendo así, pero bueno, ha sido así. Y con esta historia, cuando Jesús murió, la familia me llamó, su viuda Begoña me dijo, Rafael, Jesús hablaba contigo de esto, tiene ese sueño, y nosotros queremos que todo lo que tenemos de él, excepto algunos objetos y documentos personales, vayan a Huelva y estén allí. Y vinieron. Y han estado casi 2 años guardados en la Asociación de la Prensa, en mi poder, hasta que hemos hecho en realidad el sueño del Centro de la Comunicación, gracias a que el actual alcalde, Gabriel Cruz, y la concejal de Cultura, Elena Tobar, apostaron decididamente por ello. El alcalde dijo, yo quiero llevar esto a cabo, y se ha hecho. Y el ayuntamiento se ha volcado de una forma asombrosa, para quienes se lo cuento, fuera de Huelva. No entienden cómo una institución se haya volcado en un proyecto así. Y ahí está, convertido en un sueño, en una realidad, y sobre todo haciendo posible el sueño de Jesús Hermida de volver a Huelva. El Centro de la Comunicación es una forma de que Jesús Hermida haya cumplido su sueño de volver a Huelva. Porque ahí está, en el vídeo también nos dice, nacer es un poco morir. Marchar es un poco morir, por tanto volver es un poco nacer. Yo he vuelto a Huelva y agradezco mucho que me lo hayáis permitido. Fue cuando lo invitamos a venir aquí. Y en parte pues se cumple su sueño, ¿no? Huelva yo creo que ha tenido que ver mucho más de lo que nosotros somos conscientes en la historia del periodismo y de la comunicación en España. Y de esto también hablamos en el centro. No solo por Jesús o por José Isidoro Morales. En Huelva también tenemos la primera emisora con estudios de Radio Nacional de España. Antes Radio Nacional de España tenía una emisora que era un camión móvil que iba por Salamanca, la Guerra Civil, moviéndose por la carretera para que no lo localizaran los republicanos. Pero no era una emisora. La primera emisora con estudios se monta en Huelva. Dicen que por orden de Queipo de Llano se montó en Huelva. Una emisora con estudios y, por tanto, es la que inicia la cadena de Radio Nacional de España. Y eso no lo sabemos. De Isla Cristina es La Guerita. Es el periódico decano de la prensa en Andalucía. De Huelva hay profesionales como Jesús Quintero, Víctor Márquez Reviriego, Jesús González Grín, que era de San Juan del Puerto, como Jesús Quintero, María Luisa Muñoz de Vargas, una de las mujeres más importantes que ha habido en el periodismo, que como todas las mujeres en aquella época tenía que escribir con seudónimo, no se permitía que las mujeres firmasen en los periódicos. O José Ponce Bernal, que fue otro periodista también muy comprometido, que sufrió bastante durante la Guerra Civil y que hizo un trabajo inconmensurable. Todos ellos han nacido en nuestra provincia y son referentes de un periodismo bien hecho que yo creo imprescindible incluir en nuestra lista de orgullos, sin ningún afán localista, pero sí como un verdadero acto de justicia histórica.
Opino también que al margen de nuestra enfermiza tendencia, que yo creo que la tenemos, a valorar frecuentemente lo que tenemos bastante menos de lo que se merece, pues yo creo que la realidad del periodismo y la libertad de prensa están cargados de luz y de sombra, y que en Huelva tenemos que estar muy orgullosos de nuestra historia, por muchos aspectos, pero en el periodismo también. Y tenemos que romper esa tendencia de la que también nos encargamos en el Centro de la Comunicación. Tenemos que amar lo nuestro. El Centro de la Comunicación también es un espacio que reivindica el orgullo de la historia de Huelva. Y ahí queremos ayudar a recuperarlo. Por eso ofrecemos el espacio a actividades culturales de todo tipo, presentación de libros, encuentros intelectuales, lecciones de historia, todo. Yo les voy a poner también, para que puedan conocer otro detalle del Centro de la Comunicación, un pequeño vídeo para que lo vean por dentro. Por si acaso no han venido. Este vídeo solo lo hemos proyectado fuera de Huelva, un día que reunimos a todos los periodistas españoles. Fuimos a la Asamblea Anual de los Periodistas Españoles, se reunieron en Albacete este año, en el mes de abril, y allí presentamos el Centro de la Comunicación de Jesús Hermida. Se quedaron sorprendidos y desde entonces no han dejado de venir compañeros de otras provincias a conocer el Centro de la Comunicación de Jesús Hermida, y también de paso a entender cómo hemos conseguido que una institución nos lo apoye, porque a lo mejor ellos en sus provincias quieren montar algo y no lo consiguen. Por ejemplo, la Federación de Periodistas de España, la FAPE, que está en Madrid, no ha conseguido que ni el gobierno de la comunidad autónoma ni el ayuntamiento les cedan un local para su sede, y están realquilados en un espacio en la Asociación de la Prensa de Madrid. Entonces dice, ¿cómo es posible que en Madrid no nos den un espacio y en Huelva tengáis esto? Tenemos un edificio. Pues bien, este vídeo nos va a enseñar un poquito cómo es el Centro de la Comunicación de Jesús Hermida, pero yo los invito a que vayan a verlo. Lo pongo sin música. Bien, ahí ya lo verán cuando lleguen. Ahí hay material incluso de los primeros estudios de Radio Nacional de España, muchísimo de Jesús Hermida, lógicamente, un set de televisión montado entero por Televisión Española y otros muchísimos objetos y documentos que nos permiten tener una idea muy importante de lo que es la comunicación. Porque nosotros creemos que hay que ayudar a que nosotros no vivamos en la ignorancia, y que sepamos conscientes de la importancia que tiene la comunicación. Iñaki Gabilondo decía también, no hace mucho tiempo, que
hacer frente al problema que tenemos con la desinformación o con la confusión entre información y comunicación es ganar la batalla a la desinformación. Hace poco un periodista norteamericano, el corresponsal New York Times en España, Ralph Minder, dijo también que los 2 últimos años dio un dato que a mí me preocupó mucho. En los 2 últimos años se ha doblado el número de gobiernos que han hecho campañas con noticias falsas, porque el negocio les beneficia en sus intereses y en su estrategia de intoxicación y manipulación. Y hay otros informes que han salido hace muy pocos meses. El Instituto Reuters nos dice que los países más expuestos a este fenómeno son los de Europa del Este, sobre todo Hungría y Rumanía, aunque también daña a países mediterráneos como Grecia y Turquía, mientras que en el Reino Unido la cifra es un poquito más baja, pero también le afecta que donde hay menos daño es quizás en los países del norte y oeste de Europa, como Alemania, Dinamarca o los Países Bajos, donde también, a pesar de ello, la exposición a noticias completamente inventadas pues existe, aunque es menos constante y menos generalizada que otras formas de información errónea. Otro informe, el de Reporteros Sin Fronteras, señala que el problema de la injerencia de los gobiernos en los medios de comunicación es importante. Y cita aquí también los casos de España, de Croacia y Montenegro. También lo estamos viviendo, los gobiernos se están metiendo en la información y en el control de los medios, en los contenidos. En Francia incluso se ha aprobado un proyecto de ley para luchar contra las noticias falsas en periodo electoral. Y esto ha creado una gran polémica porque hay quienes dicen que las noticias falsas forman parte de la libertad de expresión. Pero lo cierto es que en general se entiende que es una amenaza a la libertad de expresión. Por su parte, el Comité Ejecutivo de la Federación Internacional de Periodistas, que la representa a los periodistas de todo el mundo, la FIP, también ha llamado la atención sobre el problema y ha dicho que lleva parejo algo preocupante, el incremento de los ataques a periodistas y los intentos de los gobiernos de amenazarlos con leyes de prensa. Leyes a la prensa, leyes que limiten la función de la prensa, la pérdida de empleos, la precariedad laboral y el recorte de derechos en diversos países europeos que está afectando la libertad de expresión. Hay otro informe más, es el último que les quiero citar, el de Tendencias Mundiales en la Libertad de Expresión y el Desarrollo de los Medios que ha elaborado la UNESCO. Este reconoce que el periodismo está bajo presión en todo el mundo y confirma que aunque sus ciudadanos tienen acceso a los contenidos más que nunca, la alianza de la polarización política y tecnológica y el cambio tecnológico ha facilitado la rápida expansión del discurso del odio, la misoginia y las noticias falsas no verificadas, llevando así a restricciones desproporcionadas de la libertad de expresión en gran parte del mundo. Y alerta que cada vez son más los países en los que los periodistas se enfrentan a ataques físicos y verbales que amenazan su capacidad para informar. Y te digo, en la rutina diaria amenaza mucho la capacidad de informar la precariedad y el exceso de jornadas laborales y la pérdida de derechos. Un presidente de la Federación de Periodistas en España dijo hace años: es difícil pedir ética a un periodista cuando sus condiciones de trabajo son penosas. Yo ahí tengo mis diferencias, ¿no? Y de ello también voy a hacer un comentario, porque creo que en nuestra sociedad pues, es básica una información veraz, objetiva y contrastada, porque sin ella pues, los ciudadanos pues, no van a tener criterio y porque la libertad de expresión es un pilar de nuestra democracia que si quiere estar sana necesita ciudadanos bien informados. Tenemos que trabajar para que aparezca la credibilidad y la confianza en las instituciones. Yo creo que la tenemos perdida y para ello es imprescindible que los periodistas formemos parte de una generación de profesionales que crean en la función social del periodismo, en el valor de la comunicación como instrumento para la libertad. Y muchos hoy no creen, como muchos ciudadanos tampoco lo creen. Hay un hecho evidente: los periodistas no somos extraterrestres ni los medios de comunicación tampoco. Reflejamos a la sociedad. Lo que sale en los medios y cómo sale refleja a la sociedad. El desinterés, la despreocupación, los contenidos frívolos reflejan a la sociedad. Los medios no viven del aire, viven de las audiencias y las audiencias alimentan a los medios y las audiencias consumen los productos que dan. Esto es un monstruo que se retroalimenta. Te doy lo que tú me pides para que tú me compres y tú ves, me criticas porque te doy esto. A ver si nos aclaramos. Tenemos responsabilidad todos, ¿no? Yo tengo, cuando me dicen, esta emisora de televisión, este periódico, esta página de internet hay que cerrarla. No, no la veas. Tienes un poder que es el del mando, el del ratón. Úsalo. Ten criterio, no te dejes llevar, no te dejes arrastrar.
Hay otra cosa que también les quiero decir. El ejercicio del periodismo no es fácil, es un reto que no es fácil. El periodismo es la única profesión con titulación universitaria que no es obligatoria para ejercerlo. ¿Ustedes lo sabían? No ha interesado a quienes tienen responsabilidad en esto en regular la profesión periodística de forma que sea obligatoria la licenciatura para ejercerla. Ha interesado más que los medios de comunicación entre cualquiera, escriba cualquiera. Así quizás sea más dócil, más manejable, responda mejor a mis criterios, a mis intereses personales o particulares o institucionales. Y nosotros los periodistas consideramos que el título debe ser obligatorio para ejercer la profesión periodística. Hemos creado desde las propias asociaciones de la prensa los colegios de periodistas. En los colegios de periodistas hay que ser licenciado para estar en el colegio. En las asociaciones de la prensa hay que ser licenciado para pertenecer a ellas. En otra época no, hoy sí. No tiene sentido que estén saliendo 3.800 o 4.000 licenciados todos los años de las facultades y estemos permitiendo que entre gente por la puerta falsa. Y sobre todo, ¿con qué criterio? ¿Con qué preparación? ¿Con qué formación? ¿Con qué responsabilidad? Actualmente solo los licenciados en periodismo y comunicación audiovisual pueden entrar a formar parte de la FAPE. La FAPE tiene 19.000 miembros, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España. Somos 19.000 miembros. Hemos llegado a ser hasta 35.000. Y es así porque, insisto, si decidimos que cualquiera puede trabajar como periodista, pues en primer lugar no tiene formación y estamos dando argumentos a los editores para contratar a la gente precariamente, para dar salarios de miseria a gente que no tiene otra cosa que hacer, y estamos haciendo que nuestro trabajo no sea valorado y que por tanto ustedes estén mal e irresponsablemente informados. Por eso tiene sentido que en la federación hayamos impuesto la titulación como forma de acceder a la profesión. Ahora queda que legalmente nos lo reconozcan. En la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia les dio un dato. Un día nos abrió un expediente informativo a la Asociación de la Prensa de Huelva, porque firmamos un convenio con la Asociación de Empresas Audiovisuales de Huelva, en la que esa empresa voluntariamente se comprometía a contratar licenciados siempre que quisieran un redactor para un medio de comunicación. La Comisión Nacional de Defensa de la Competencia decía que estábamos atentando contra el libre acceso al ejercicio de la profesión periodística y nos abrió un expediente informativo que, si llega a prosperar, nos hubiera supuesto una multa de hasta 60.000 euros. Tuvimos que suspender el convenio. Las empresas siguen contratando licenciados, pero ya sin convenio. Menos mal que mantienen esa cierta conciencia, aunque también hay gente que entra con ellas que no lo son. Por tanto, yo creo que, titulado o no, la precariedad y las malas condiciones de trabajo y los horarios excesivos y los salarios muy bajos son la tónica dominante de la redacción, y así no hay forma. La situación es tal que la cuarta parte de los periodistas en este momento están trabajando como autónomos. Y la mitad de ellos, la mitad de los autónomos, están trabajando para varias empresas, muchas veces a precios verdaderamente vergonzosos. Si les digo yo a ustedes que hay periodistas que cobran 200 euros por hacer su trabajo, ¿se lo creen? Pues los hay, ¿eh? Donde mayor nivel y estabilidad de empleo se da es en los gabinetes de comunicación. Y es donde también hay mayor nivel de mujeres contratadas y trabajando. Y allí, pues, bueno, hay salarios dignos, hay unas condiciones de trabajo aceptables, pero la verdad que cuesta bastante trabajo en un gabinete de comunicación ejercer la libertad de prensa. Porque generalmente el periodista, cuando llega a un gabinete de prensa, un gabinete de comunicación, no entiende como en un bufete de abogados, en un despacho de arquitectos, que el profesional soy yo y tengo que decir a quien me paga, tengo que hacerle su trabajo. No, vamos y esperamos que nos digan cómo tenemos que hacer nuestro trabajo, nos ponemos a sus órdenes. Mira, el periodista soy yo, déjame que yo sepa cómo convertirte en noticia y si no lo hago bien, échame. Pero no me digas cómo tengo que hacer mi trabajo, porque el periodista soy yo. Pues cuesta bastante trabajo, ¿eh? Hay muchos condicionamientos para hacer la tarea con libertad. Así que no hay más que ver los últimos informes para tener una idea muy precisa de la realidad en que se ejerce esta profesión. Aquí hay un dato, aquí hay un dato que no se ve bien. Aunque la independencia de los periodistas está mejorando muy lentamente, esa es la lista que no se ve bien. Así que voy a dejar de eso, donde precisamente establece las presiones a las que están sometidos los periodistas a diario. Así que esas son las presiones, muchísimas, y son a diario. Y hoy los ciudadanos, pues yo creo que se están informando y están teniendo su opinión sobre la realidad que nos rodea fuera de los medios de comunicación.
Y esto es parte de que nuestro trabajo no está siendo bien hecho. Aunque lo que se realiza a través de las múltiples fuentes de Internet, blog y páginas web, yo quiero insistir que es principalmente un ejercicio de libertad de expresión de quienes emiten esas informaciones, pero no puede considerarse ni denominarse como informador o informadores quienes las están publicando, y mucho menos como periodismo o periodistas. En los últimos años las redacciones se han dejado someter a unas rutinas que suponen también una nueva forma de censura. Hay falta de personal, exceso de convocatoria y actos de prensa que nos obligan a ir durante el día de un lado para otro, como muñegotes, para escuchar lo que nos cuentan, obviando los hechos. O sea, en Huelva se puede ir por la mañana a 8 o 9 ruedas de prensa, escuchamos lo que nos cuentan. Pero ¿y lo que pasa? Lo que pasa es lo que nos cuentan. Esta ciudad no tiene vida, no tiene pulso, no hay acontecimientos, no hay hechos. Pues si nos tienen traído en ruedas de prensa, ¿cómo voy a enterar de lo que pasa? ¿Son una nueva forma de censura estas ruedas de prensa, estas convocatorias? Yo creo que sí. Y es difícil. Hay medios de comunicación que tienen a 1 o 2 redactores en la redacción. No es posible hacer el trabajo. ¿Cómo se dedican a buscar las noticias y a consultar sus fuentes? Trabajan mucho 11 horas diarias, ¿eh? En el Huelva Información están trabajando mañana, tarde y noche. Y en otras redacciones también. Por tanto, como decía una filósofa que yo admiro, Victoria Kant, los valores de la excelencia profesional no se están incorporando a la práctica diaria. En muchas profesiones, pero en esta, que es la que me preocupa y de la que le estoy hablando, lógicamente, más. Y en esto, ¿qué ocurre? Pues que la prensa está dejando de ser libre. En gran medida porque los periodistas la estamos rindiendo a intereses que son absolutamente ajenos a nuestra función y a la sociedad que nos está dando la espalda, porque estamos dejando de ser útiles. Estamos siendo agentes pasivos de la manipulación y estamos viviendo en un permanente estado de autocensura absolutamente injustificada. No sé por qué los periodistas nos censuramos tanto. Los periodistas estamos dejando de ser miradores en una época en la que sin periodistas pues no existe el periodismo y es necesario e imprescindible un periodismo vinculado a la ética. Incluso el Parlamento Europeo ha mostrado preocupación por la situación que tiene esta profesión y ha llegado a aprobar una resolución donde se propone establecer un mecanismo de vigilancia y de notificación sobre el pleno respeto de la libertad de expresión y del pluralismo en los medios de comunicación, porque en Europa se está viendo que no se respeta. Y los ciudadanos, mientras, están huyendo de los medios de comunicación y de los periodistas serviles y carentes de objetividad, rendidos a intereses y a la información. A intereses ajenos a la información, quiero decir. Esto es responsabilidad de todos. Necesitamos una sociedad bastante más crítica. Necesitamos la ayuda de ustedes. Una sociedad crítica nos ayuda a garantizar el libre acceso de los ciudadanos a los medios de comunicación. Porque ser periodista es ser portavoz de lo que pasa a una sociedad. Y sin humildad y sentido profesional y mucha ética esto no sería posible. Este otro dato. Esta es la confianza que tienen los ciudadanos de España en los medios de comunicación. Curiosamente, en el medio que mayor confianza demuestran es hacia la radio. La radio está sobreviviendo a todas las crisis de credibilidad que tiene el periodismo. No sé por qué se ha convertido en un amigo fiel que todos llevamos encima y seguimos con bastante credibilidad. A mí me gusta. 74% de los encuestados en esta consulta confían en la radio y solo un 20% no confía en ella. Otros confían en las revistas y diarios impresos porque hay que decir que la mayor parte de ellos son de ocio. Son revistas que nos hablan de la vida de los artistas y cosas de estas. En la televisión confía menos gente, un 57%. En las revistas y diarios online lo tienen, en las redes sociales y la mensajería no confían, pero en cambio se usa, es un contrasentido, y las plataformas de vídeo y los podcasts tampoco se confía, pero se usan masivamente. Con el título La ética periodística, como respuesta al nuevo orden informativo, hace unos meses, creo que fue en el mes de junio en Madrid, hubo una reunión de expertos y profesionales. Yo asistí a una de las sesiones donde se estuvo planteando este tema, ¿no? Y se debatió sobre la urgencia que hay de que cambie el actual estado de cosas. Y se llegó a la conclusión de que el único producto rentable que tienen los medios de comunicación para superar la crisis que sufren es la credibilidad. Si un medio no es creíble, no se vende, no se ve,
Por tanto, no puede coexistir. Su medio de financiación es la publicidad. Y por tanto, se apostó por conseguir la credibilidad en los medios haciendo un trabajo bastante más serio y bastante más exigente. En septiembre ha habido otra reunión en Madrid. Entonces, ahí se ha hablado en esta reunión de la eclosión de las noticias falsas y sobre todo la forma de intentar buscar la manera de ganar la batalla a la desinformación que está afectándonos mucho. Y aunque parezca paradójico, la información ha obligado a periodistas y medios a intensificar la comprobación de los hechos. Está teniendo un efecto positivo. Cuando nos llega algo, desconfiamos de salida. Desconfiamos, nos llega una nota de prensa o algo, muchos lo publican tal cual, muchos, sobre todo medios digitales viven de publicar las notas tal cual, ni las contrastan. Yo les puedo dar ejemplos de cosas curiosísimas, ¿no? De publicar una información con un error cuando en el texto está correcto, ni siquiera han leído lo que han publicado, lo han copiado sin más. Pero en este momento hay cierta tendencia a comprobar los hechos, sobre todo porque lo que se publica en Facebook, Twitter e Instagram no es información, es comunicación y muchas veces nos movemos por algo que se ha publicado de una forma tremenda. Ahora hay una moda en los medios digitales de titular las cosas de una forma muy llamativa. Vea cómo fulanito se defendió de un ataque y eso nos incita a pinchar y ver esa noticia. Cada vez que pinchamos y vemos en esa noticia le estamos dando dinero al medio. Los medios se financian con las veces que entramos en las páginas. Mientras más veces entres en las páginas, más ingresos por publicidad tiene porque tienen más audiencia. Entonces, lo están haciendo para que pequemos, nos están manipulando. No tenemos criterio. Y por tanto, insistimos, y se habla de ello, tenemos que conseguir un cambio de comportamiento en nosotros y en los ciudadanos, hacer lo que se llama alfabetización mediática, abrir un debate para que este tema que incide en la sociedad cambie. Y si no, a ver si alguno de ustedes, pues por ejemplo, no está convencido, no tiene indicio que, por ejemplo, el resultado de algunas elecciones o la evolución de la economía no dependen de las maniobras de intoxicación desde fuera o desde dentro de los medios de comunicación a través de las redes. Las redes sociales son utilizadas como un arma y en el Centro de la Comunicación trabajamos en ello para buscar la colaboración de colectivos sociales y centros de educación, sobre todo en que entiendan que tenemos que ser responsables, críticos y exigentes a la hora de utilizar las redes de comunicación. Se nos viene encima, eso es verdad, un futuro distinto para el que queremos estar preparados, pero no es así. Somos, como decía Gabriel García Márquez, pollos que nos paseamos crudos por el campo. Ya no hace falta que nos desplumen para que vayamos de cabeza a la cazuela. Es asombrosa la inclinación de las personas a creerse las mentiras que se publican, aunque sean desmentidas, con argumentos absolutamente sólidos. Viene el desmentido, no nos lo creemos, no hemos creído la mentira y como tal la transmitimos muchas veces, muchísimas veces. Por muchos desmentidos que se hagan, siempre hay quien está dispuesto a creer una falsedad si coincide con sus emociones, sus prejuicios o su ideología, o con las amenazas que le preocupan. Es un hecho que las grandes plataformas tecnológicas pues tienen responsabilidad y se ha llamado en ello, se le ha llamado la atención en ello, sobre todo Instagram. Instagram es ideal para las mentiras. La imagen vuela a una velocidad tremenda y es muy difícil descubrir qué imagen es falsa y cuál no lo es. WhatsApp es otro potente foco de desinformación. Por WhatsApp nos mandamos miles de datos, pero son para comunicarnos, no para informarnos. Lo convertimos en noticias absolutamente creíbles. Y curiosamente, tanto WhatsApp como Instagram son redes que son muy difíciles de controlar porque son manejadas por millones de personas. Y por tanto, la vía ideal para que se muevan los bulos son estas redes. Y el mayor reto para la lucha contra la desinformación es intentar que esto se pare, porque es muy difícil rastrearlas, con tantos millones de conectados. Lo preocupante es que para los consumidores jóvenes y no tan jóvenes no existe esa percepción de que las noticias falsas son falsas. Se lo creen todo. Las mentiras en las redes son un problema, aunque sí lo son para los periodistas e incluso para los políticos, siempre y cuando las noticias falsas que se publican les afecten a ellos. Claro, si les afectan a otros no les preocupan. Algo se hace
pero yo creo que no es suficiente. Les voy a dar otro dato. Se conoció hace unos días. En Google el año pasado se cancelaron 1.700.000 anuncios que eran fraudulentos y engañosos. Facebook tiene equipos, uno de ellos está en Portugal, en Lisboa, de varios miles de personas dedicados a cancelar y anular informaciones falsas o que van contra, que tienen contenidos posiblemente o presuntamente delictivos, las anulan para que no se difundan. Tiene personas dedicadas a evitar que todo esto, o sea, a pesar de lo que no está entrando, no se puede imaginar lo que se está evitando que pase por las redes. Todo este panorama pues también es consecuencia de un hecho incuestionable. Los ciudadanos pues hemos perdido la confianza en las fuentes tradicionales de información y hemos tomado un camino distinto a las redes, a los medios de comunicación. Antes hemos visto los datos sobre la confianza de los españoles en los medios. Y estos son, según el informe, los caminos que ahora se siguen. El informe anual de la profesión periodística. En este momento, los medios de comunicación que se utiliza la sociedad son básicamente las redes sociales, en un 78%, la televisión convencional, después, y ya perdiendo influencia, perdiendo peso, todas las demás. Por tanto, seguimos estando pendientes de las redes sociales prioritariamente y de la televisión. Por tanto, yo creo que también tengo que reconocer que hace mucho tiempo los medios de comunicación han perdido el monopolio de la información. Porque se han creado muchos canales alternativos y sobre todo las redes sociales. Tenemos que trabajar para que un 85% de la población que dice estar preocupada por la desinformación deje de estarla. Y yo creo que lo que tenemos que hacer es poner los medios para que se pueda distinguir una noticia verdadera de una que no lo es e insistir en esta cruzada que tenemos para que asumamos que las redes sociales no son fuentes de información, son fuentes de comunicación. El auge de la desinformación ya se ha identificado que tiene 4 factores fundamentales. La pérdida por parte de los medios de la exclusividad, se lo he dicho. La facilidad de difusión de las mentiras, los bulos y los rumores. La utilización creciente de estrategias de desinformación que se están aprovechando en las redes. O sea, hay muchísimos ejemplos, ¿no? Por parte de los políticos y sobre todo los poderes económicos, que son sus principales usuarios. Y sobre todo el abandono de la disciplina de la verificación y el contraste de los contenidos, que eso es responsabilidad de los periodistas y también de ustedes, contrasten lo que ven. La cosa es seria, incluso para las empresas periodísticas, que ahora parece que están abocadas a una nueva forma de gestión en la que, se lo aviso, el pago de contenidos, el pago por contenidos parece inevitable. Vayan pensando en ello. Pero este nuevo panorama les obliga a mejorar sus productos. Es difícil que yo te compre un producto sin malo. Por tanto, va a tener un lado positivo. Van a tener que mejorar la calidad de sus contenidos. Así que ahora se están implantando modelos de pago, pero que solo, insisto, tendrán éxito si se apuesta por contenidos de calidad y, por tanto, por un periodismo de calidad. Y aquí es donde los que estamos empeñados en ello, estamos trabajando mucho, donde podemos y sobre todo en las facultades de comunicación y en los centros escolares. Creemos que es importante que los centros escolares, los jóvenes, sepan perfectamente distinguir. A mí me asusta ver a mis nietos con el móvil. Me asusta que en los colegios en este momento estén haciendo los exámenes con el móvil por internet. Es magnífico, pero ¿hasta qué punto están preparados para ser conscientes de cómo deben usar esta herramienta? Pues yo creo que hace falta la alfabetización mediática que a nivel educacional yo creo que es escasa e incluso en las facultades también. Por tanto, insisto, es necesaria una alfabetización mediática y digital, porque todos somos conscientes que ya la vida online ya es la vida real que llevamos como ciudadanos y a esto nosotros no nos podemos resistir porque es un hecho. El futuro inmediato, pues insisto, tiene que estar en la calidad de los contenidos. Los profesionales de empresas de la comunicación somos responsables, pero ustedes también. Mientras mejor nos conozcan, mientras mejor sepan utilizarnos responsablemente a nosotros y a las herramientas de comunicación que tienen a su alcance, más fácil será el camino que tenemos que recorrer. El Centro de la Comunicación ha nacido para aportar su pequeño granito de arena. Y yo esta tarde pues le he querido presentar un poquito el detalle y contarle un poco la realidad del mundo en el que nos estamos moviendo en este sector, que muchas veces pues se nos pasa en blanco porque no nos lo cuenta nadie.
Así que muchas gracias y me quedo abierto para que me pregunten lo que quieran.